Bueno, para mí es una satisfacción enorme poder participar en una mesa como la presente, con cualificados expertos en violencia de género. Yo voy a ceñirme a una de las violencias más graves desde todos los puntos de vista, tanto cualitativa como cuantitativamente, como es la violencia que se ejerce sobre las mujeres, fundamentalmente en el ámbito de la prostitución. Es decir, la prostitución como elemento de violencia de género. Desde el sentido común, pero sobre todo desde los puestos, desde las posiciones criminológicas elementales, para poder diagnosticar un fenómeno en una sociedad y, consecuentemente, poder adoptar las medidas legislativas oportunas que lo resuelvan o que acaben con este, es necesario un conocimiento profundo de la realidad de este fenómeno. Ese es el motivo por el que desde el año 2013 la Fiscalía General del Estado, en concreto la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, ha procurado hacer un seguimiento a través de unas diligencias, valga la redundancia, de seguimiento del delito antecedente de trata de seres humanos y de los delitos finales de explotación, entre ellos, naturalmente, la explotación sexual. El resultado de todo el conjunto de todas las diligencias de seguimiento dieron lugar a la publicación en la memoria de 2019 de un capítulo específico que trataba precisamente sobre los delitos de trata y explotación. Y entre ellos se recoge un estudio monográfico sobre la explotación sexual de mujeres en España. Está publicado en la memoria, es el capítulo 4 de la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 19. Naturalmente, en este capítulo llegamos a unas conclusiones que yo quiero aquí explicar o desarrollar un poco. Y es que existe el convencimiento desde la Fiscalía General del Estado que debe perseguirse todas y cada una de las manifestaciones del comercio de seres humanos, en cualquiera de sus manifestaciones, siendo esta una de las más importantes, precisamente la prostitución o el cuerpo de las mujeres que son prostituidas. Porque tiene el mismo fundamento que, y no lo voy a desarrollar en este momento, pero para que se hagan ustedes una idea, es el mismo fundamento que legitima la proscripción del tráfico de órganos o partes del cuerpo humano, o que se pueda utilizar el vientre de una mujer como un instrumento reproductor. Efectivamente, desde la perspectiva del análisis que hacemos, luego haré una breve referencia a este análisis, la Fiscalía General del Estado ha adoptado de forma clara, patente, se ha manifestado a favor de seguir las tesis abolicionistas en materia de la prostitución, exigiendo la tipificación o pidiendo la tipificación de todos y cada uno de los tipos de proselitismo, tal como pretende el Convenio de Nueva York de 1950, pero con el matiz, y así lo decimos en nuestras conclusiones del trabajo monográfico, con las precisiones que realiza o siguiendo el modelo francés de 2016 establecido en la ley de 13 de abril de esa fecha, de ese año. Es decir, adaptando las consideraciones del Convenio de Nueva York a la realidad de la prostitución en España. Yo querría justificar el porqué de esta manifestación de la Fiscalía General. La primera de ellas es porque hay 10 razones fundamentales. Voy a ver si soy capaz de resumirlas de manera muy sintética, porque, como ya se habrán dado cuenta ustedes, no me voy a preocupar de otras medidas que el Estado debe adoptar como acción contra cualquier manifestación de delitos de explotación, que son delitos que atentan contra derechos fundamentales de las personas y que no se pueden ceñir a la persecución penal, sino que tienen que abarcar otros ámbitos como la protección de la víctima, cualificada o especializada, así como la prevención del delito a través de multitud de medidas.
Voy a centrarme en aquello de lo que los fiscales nos preocupamos fundamentalmente, que es el problema de la persecución e investigación de este delito. Pues bien, en estas diligencias de seguimiento de la Fiscalía General del Estado, las tienen a su disposición, están publicadas todas ellas en la página web de la Fiscalía General del Estado, es que las características de la prostitución en España en el periodo comprendido entre el año 2013 a 2019 es prácticamente similar o idéntica, con pequeñas variantes, de la que existía en el año 16 en Francia. Para que se hagan una idea, la prostitución es una institución que afecta en su inmensa mayoría a mujeres. La prostitución, prácticamente el 98% de todas las diligencias que se incoan en España es en relación con mujeres, y de las que prosperan el 100%. Es verdad, es anecdótica casi la prostitución masculina. En segundo lugar, que afecta a mujeres extranjeras en situación muy vulnerable y provenientes de zonas de máxima pobreza. Qué casualidad, no es una casualidad, mejor dicho, que según se van alterando las condiciones de determinados estados en el mundo, la afluencia de mujeres que son trasladadas, extraídas de su entorno familiar mediante engaño, abuso, violencia, intimidación, como quieran ustedes, son trasladadas a España para ser explotadas en el mundo de la prostitución, provienen de países, pues, de China, de Nigeria, países subsaharianos, bueno, vienen hasta de 60 países distintos. Y últimamente está evolucionando, pues naturalmente ahora están, por las razones de crisis que todos conocemos, se está expandiendo extraordinariamente la explotación de mujeres venezolanas y colombianas. Todas ellas no han tenido oportunidad de elección, es decir, han sido captadas, insisto, abusando de su extrema necesidad, escasísima formación, algunas de ellas, incluso las provenientes de países latinoamericanos, como suelen ser o pueden provenir de determinadas etnias, no saben ni hablar el idioma castellano. Todas ellas, digo, provienen de la pobreza. Si tuviéramos tiempo, no lo tenemos. Este es uno de los elementos que va a caracterizar lamentablemente la explotación de las mujeres. Se les ha privado de su dignidad, pero cuidado, no es un concepto de dignidad humanístico, tal como Petrarca nos lo hubiera transmitido, sino de lo más elemental que significa la dignidad, que es la supresión de su carácter de persona, del atributo de la personalidad que todo ser humano tiene, porque es indispensable para hablar de igualdad de los seres humanos. Porque se transforma a un ser humano, se le convierte en una mercancía, en una mercadería, en una cosa que es objeto de comercio, que es objeto de sometido a las reglas del libre mercado. Desde el año 2013 a 2019, si seguimos las indicaciones o extrapolamos los datos que para 2017 dio el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, en esa época, en el 2017, se identificaron como víctimas plenas y potenciales unas 12.000 personas, unas 12.000 mujeres. Si lo extrapolamos a todo el periodo, podemos hacer un cálculo de 168.000 personas afectadas, mujeres afectadas. Vamos a ver, yo digo estoy utilizando datos, pero hay una cosa que quede clara, esto no es un curso de economía. Cuando hablamos de más de 168.000 seres humanos, estamos hablando de eso, de seres humanos. Cada uno tiene un mundo, tiene unos sueños, tiene una esperanza de vida, y se ve, como veremos, truncada cuando son sometidas al mundo de la prostitución. Decía que provienen de 60 países, prácticamente de todos los 4 continentes a la Oceanía. Muchas han sido vendidas. Una mujer rumana se puede vender o ha sido vendida en 700 euros a 2.000 euros, o ha sido cambiada por un televisor. También se admite la permuta. Muchas de ellas han sido agredidas, pegadas, torturadas, incluso marcadas. Se les ha puesto todas las barbaridades que eso pueda ocurrir.
sido todas ellas, o mayoría de ellas, sometidas a condiciones de explotación muchas veces insufribles, 24 horas, determinadas actividades sexuales extraordinariamente repugnantes, en fin, muchas, el resultado final es que quedan marcadas por tanto sufrimiento y padecen de alteraciones psíquicas que muy difícilmente se pueden recuperar con el tiempo. Es verdad que algunas lo consiguen, pero muchas otras ya quedan marcadas hasta tal punto que llegan a considerarse que ellas son las responsables de la situación en las que se han mantenido, en las que se encuentran. El caso de las víctimas, mujeres, eh, guaraníes, quechuas, etcétera, provenientes de Perú, de Paraguay, de Bolivia, es espeluznante. Es que ni siquiera tienen la esperanza del retorno y ser acogidas por su familia. La muerte civil es la consecuencia de haberse dedicado a la prostitución en España. La prostitución coactiva, cuando han sido obligadas a ello. La sociedad la rechaza y es necesario establecer centros de acogida en esas zonas para que puedan por lo menos tener una recuperación relativamente sensata. Nunca colaboran con la administración de justicia. Para eso se necesita un acto de heroicidad y no colaboran no solo por las situaciones en las que están sometidas, la amenaza, la violencia, en algunos casos el abuso, encontrarse en un país desconocido. Imaginaros cualquiera de nosotros que nos aparecemos en una zona de Asia, que no sabemos el idioma, no sabemos nada, ellas se encuentran en esas condiciones ejerciendo la prostitución, naturalmente en territorio español. El miedo, la chica nigeriana que tiene a su hijo captado o raptado por los tratantes, lo tienen en una guardería, entre comillas, en Toledo, para que la mujer ejerza la prostitución en Burgos, por ejemplo, donde sea. No pueden colaborar. Y no pueden colaborar porque incluso ellos desconfían de las policías, autoridades de sus respectivos países. No voy a recoger aquí la cantidad de anécdotas sobre esta materia, pero en muchas ocasiones cuando actuamos conjuntamente con equipos de investigación o en investigaciones que se llevan en otros países, tenemos que tener mucho cuidado con qué autoridades nos relacionamos. Cualquier lugar es hábil para explotarlas. Es decir, no estamos ya en las casas de prostitución, de mancebía, yo qué sé, en pisos, ¿no? Se las explota en los sitios más recónditos. A una nigeriana en Almería se la ha explotado, se las explotan en grutas. Es lo que llaman prostitución de bajo coste. Apenas al cliente le cuesta 5 euros y normalmente suelen ser inmigrantes irregulares de la zona. Pero también se les puede explotar naturalmente en la calle en unas condiciones infrahumanas. No os quiero contar con cuando existen determinados momentos climáticos. Y bueno, se les explota en rulotes, se les explota en tiendas de campaña, donde sea falta. En definitiva, donde dé dinero. Porque de lo que se trata, y esto es la característica fundamental de la prostitución en España, que es una consecuencia del delito de trata. Es lo que se denomina un delito final del antecedente de la trata. Y detrás están las organizaciones criminales. Están los grupos criminales provenientes ahora mismo nosotros en nuestra Fiscalía hemos abierto diligencias de seguimiento en relación con más de 180 organizaciones criminales desde Asia hasta América, pasando por África y, por supuesto, Europa o de naturaleza mixta. Porque es un negocio. Y donde hay negocio, pues ahí están las organizaciones criminales para lucrarse de él. Pues bien, toda esta realidad está recogida en los antecedentes de los debates parlamentarios de la legislación francesa, de que os hablaba del 16. Esto mismo cambia naturalmente la procedencia. En España vienen muchas más del continente americano que de África o yo que sé, o de otras zonas, porque naturalmente en Francia provenían más de antiguas colonias o de... Pero es el mismo, estamos hablando de lo mismo. El perfil
de la mujer prostituida era exactamente el mismo. En segundo lugar, tenemos que seguir el sistema francés. El sistema francés está fundado, el acuerdo al que han llegado todas las autoridades francesas está fundado en un debate profundo, en donde, con claridad, sin ambajes, sin medias tintas, se ha reconocido o se ha consensuado por todas las fuerzas políticas que Francia, y a mí me gustaría que en España pasara otro tanto, no quieren aceptar el cuerpo de una mujer, su sexualidad, de las mujeres, ni de nadie, de ningún ser humano, pueda ser comprado o sometido a las leyes del comercio. Tienen las ideas muy claras y lo han sabido recoger perfectamente en su legislación. Pero vamos a ver, a mí me gustaría, porque, claro, no, es que no tengo tiempo, casi prefiero ir adelante, pero profundizar en esas ideas. Hay cosas que se recogen por los parlamentarios, es curioso, de todos los grupos parlamentarios coinciden. Es que la presunta o teórica libertad sexual de una persona, digo teórica porque yo, desde luego, llevo 13 años en este mundo, no conozco, salvo que queramos decir que una mujer que se dedica o que está toxicómana, pues que tiene libertad, o una mujer pobre que no que ha tenido las mismas condiciones de elección de cualquiera de las que estáis aquí, etcétera. No, no conocemos, pero lo que sí que te reconocen los diputados franceses es si la presunta teórica hipotética libertad sexual de una mujer puede condicionar la esclavitud de miles de mujeres. ¿Se puede tolerar eso? ¿Podemos tolerar que el cuerpo de una mujer pueda ser comprado? ¿Es que nos está facilitando la existencia de relaciones de poder y de dinero? En fin, no, sí que recomiendo a la gente que se lea los debates parlamentarios franceses, porque yo creo que aunque algunos lo disimulen, en el fondo este debate aquí en España todavía no ha sido solucionado. Cuando yo digo que tiene que tenerse las ideas claras, tiene que significar que tiene que haber la decisión política recogida en una ley en donde en la exposición de motivos se clarifique cuál es la pretensión del Estado español en orden a la abolición de la prostitución y siguiendo los postulados franceses. Espero que esto se lleve a cabo, un proyecto que se está desarrollando ahora. En tercer lugar, porque da una respuesta penal, que es lo que yo quiero para España, a todas y cada una de las manifestaciones del proxenetismo. Yo recuerdo hablando con Ángeles Álvarez en su momento cuando me habló del fracaso de la reforma a través de una interpretación curiosa que hizo, no curiosa, era la pertinente, del Tribunal Supremo del 180, entonces el antiguo 188, que se inició o que se pretendió en el año 2003, fracasó estrepitosamente, como fracasó estrepitosamente otra reforma que se pretendió para recoger supuestos de explotación en el Código Penal, el 188 también en el año 2015. Perdón. Pues claro, porque quizás se partía de conceptos demasiado anclados en criterios que eran válidos en los años 50 del siglo pasado, pero que la realidad actual, pues siguiendo los mismos principios y los mismos criterios, ha desbordado. Efectivamente, la legislación francesa, y es lo que a mí me gustaría que hubiera en nuestro país, supiera distinguir los distintos tipos de proxenetismo que existen. El propio, el asimilado o impropio, el favorecimiento de la prostitución y uno de los elementos protagonistas en la tragedia de estas mujeres, que es el cliente de la prostitución, quien demanda la prostitución. Si hay la palabra, ya sabéis, proxenetke, viene del griego, significa intermediario. Pues claro, el cliente es al final quien recibe los servicios de la persona que está siendo, de alguna manera, o por necesidad o por circunstancia, dedicándose a la prostitución.
La legislación francesa lo hace perfectamente y lo hace con criterios del año del siglo XXI, porque habla de proselitismo propio en lo que debe ser el proselitismo propio, que es ayudar, favorecer. No hace falta ni ánimo de lucro, ni que se hayan utilizado instrumentos o mecanismos de vencer la resistencia de la mujer, porque eso significa tanto como aceptar que hay alguna alternativa al consentimiento en la prostitución. Sería aceptar que puede darse cabida al elemento del consentimiento en la prostitución, intolerable desde todos los puntos de vista. Otra cosa distinta es que cuando ha sido forzado ese consentimiento de forma violenta, abusiva, etcétera, puede dar lugar a subtipos agravados, que es lo que han hecho los franceses. Pero los franceses lo han hecho mucho mejor porque han prescindido de conceptos anquilosados, antiguos. Todavía se habla de la tercería, la prostitución locativa, etcétera. No, es que han cogido la realidad, han visto cómo se está desarrollando en cada uno de los países, en su país, pero que os repito, es exactamente igual en España, los distintos mecanismos de la prostitución y aprovechamiento de la y lo han ido desarrollando, pero lo han ido desarrollando minuciosamente y a través de la distinción y sistematización de distintas conductas que todas ellas son exactamente igual de culpables, sin perjuicio de que afecte naturalmente un sistema agravatorio a través de subtipos agravados bastante preciso, por cierto. Lo que la legislación francesa pretende es que cualquier que ayude a otro a la prostitución, le incite, le provoque, le dé los medios, ayude al procedente, cualquier conducta de favorecimiento, da igual que sea prostituta joven, niña, adulta o anciana. Aquí en España se prostituyen o son prostituidas, mejor dicho, señoras ya de 68 años. Es decir, que y desde jovencitas, desde niñas prácticamente, adolescentes muy jovencitas, hasta señoras de 68 años. Naturalmente, les obligan a hacer determinados tipos de actividades sexuales, cobran 8 euros y tienen que dar 5 al cliente, al proxeneta, pero lo hacen libre. Bueno, impropios o asimilados, no los puedo desarrollar, pero acudir a los artículos 225, 5 del Código Penal francés, que es el que incorpora la legislación, y os los explica muy minuciosamente cada uno de los supuestos. Pero todas las conductas quedarían perfectamente encuadradas dentro del proxenetismo. El famoso proxenetismo locativo, no, pero es que se puede alquilar un autobús para prostituir a la mujer, en lugar, hemos dicho que hasta sitios como una gruta, se puede prostituir a una mujer y enriquecerse a costa de la prostitución en cualquier lugar. Ya no hay que hablar solamente de alquileres o arrendar o no arrendar, ¿no? Habla, como dice la legislación francesa, de cualquier conducta. Lo voy a leer para que os deis una cuenta. Además, las penas son extraordinariamente graves. Para que os hagáis una idea, poseer, administrar, operar, dirigir, financiar o ayudar financieramente. Por favor, que muchos clubes de alternativa es un negocio donde intervienen, que reparten acciones como si fuera una sociedad capitalista. Todo el mundo puede favorecer la existencia de esa vergüenza. Dueños, gerentes, operadores, directores, financiando, ayudando a financiar, incluso favoreciendo que puedan ocultar bienes o los productos de etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente es vender, alquilar, es todo. Absolutamente cualquier conducta que en la experiencia criminológica francesa, que es exactamente igual que la española, han sido o han dado lugar a al sufrimiento y a la tragedia de muchísimas mujeres. Porque lo que hay que meterse en la cabeza, en los dos elementos que tiene en cuenta el ejemplo abolicionista en el ámbito penal
como tal y es desarrollado por la legislación francesa, debe ser respetado. El consentimiento es algo anecdótico. Puede servir para agravar la pena por la concurrencia de determinados medios comisivos, pero el delito se ha producido. Vosotros sabéis que en España hemos conseguido algunas sentencias condenatorias en esta materia, en trata y explotación sexual, y son castigados por prostitución coactiva, supuestos groseros de violencia. La mujer fue atada al radiador, pegada, la habían desnudado, marcado, le habían puesto las barras de lo que valía esas, le habían hecho las mayores perrerías, tenía rotas las costillas. Claro, en ese caso sí, no hay duda, pero es que ahí había muchas más mujeres y a las demás no se les, porque ninguna de ellas aceptó que efectivamente habían sido violentadas o habían sido obligadas, cuando todos sabemos, blanco y en botella, que se había realizado esta agresión a la chica porque quiso abandonar el prostíbulo y tenían que dar un ejemplo al resto de las víctimas que se encontraban en esta casa de tratante del proxeneta. La legislación francesa dice, no, mire, el delito hay, usted no tiene que probar si ha habido o no consentimiento. Partimos de esa base que es trascendental, porque es el óbice que impide la persecución de de la mayoría de estos delitos, que son las situaciones abusivas, engañosas, o cuando la víctima sufre amenazas, os contaba antes, en su país de origen o respecto de familiares, o dentro del propio territorio nacional respecto de terceras personas. Es intolerable y los franceses lo han solucionado magníficamente bien. Por lo tanto, la exclusión de los medios comisivos, pues naturalmente deben de ser absolutamente descartados. Pero es que, cualquier exigencia de violentar el consentimiento, vosotros sabéis que en España la prostitución de una mujer mayor de edad solamente es típica si ha habido medio comisivo de violencia, intimidación, abuso, engaño, etc. Si no, no es atípico. Y luego se establece un subtipo específico de explotación que cae en la trampa en la que habíamos caído de antiguo, que es, y eso lo vamos a ver luego, la utilización de determinados conceptos indeterminados, como es el mismo concepto de explotación. ¿Por qué el legislador no dice lo que es explotación, como han hecho los franceses, os he explicado antes? Explotación es todo, desde comprar, vender, financiar, etc. Y aunque tenga su consentimiento la persona. Pero es que además, la legislación francesa, os decía antes que es una legislación que está al día. Es modélica cómo construye los tipos agravados, porque parte de la experiencia de lo que es la prostitución en Europa en el siglo XXI. Por ejemplo, cualquiera que se haya dedicado al estudio de la prostitución en España sabe que hay, pues que se paga mucho más por una mujer embarazada que por una mujer no embarazada. De tal manera que organizaciones rumanas embarazan a las chicas porque eso da mucho más rendimiento. Hay determinadas actividades sexuales depravadas que no sabéis hasta qué punto llega este nivel. ¿Por qué no se tipifica la extranjería? Ser extranjera, como han hecho los franceses, porque eso es una realidad. Cuando yo estoy diciendo o estoy creando un subtipo agravado en relación con la nacionalidad, no estoy haciendo una discriminación por razón de origen. Lo que estoy es protegiendo y amparando a lo que es una realidad. Lo era en Francia y lo es en España, que la mayoría son mujeres inmigrantes en situaciones de realidad engañadas, que vienen aquí creyendo que van a ejercer de peluquera, en el caso de nigerianas, o a cuidar niños, en el caso de paraguayas,
y están encerradas en un piso 24 horas ejerciendo la prostitución para la satisfacción de determinados individuos. Y eso es lo que está pasando. No, pues a esta mujer es un concepto que no es exactamente de la vulnerabilidad, que es otro concepto jurídico indeterminado, sino que la legislación federal no, es que las extranjeras van a ser una protección especial. Con las relaciones de parentesco, es que algunos desconocen cómo es la trata de la zona de la Muntenia rumana, que normalmente son impuestas por el ascendiente a las niñas. Por eso hablan expresamente del parentesco y de los ascendientes en este caso concreto. La ligación de medios, de indicios, simplemente portadores de armas, dice la legislación francesa. Cuando el proseleta, al ser detenido, tiene un arma, se entiende que es para amenazar a la víctima. De tal manera que da igual, no hay que probar nada. Usted es portador de un arma, desde ese momento se le aplica el subtipo agravado. Luego, una cosa que, vamos, para nosotros, ya os dais cuenta que estamos en relación con el crimen organizado, sobre lo que se han escrito volúmenes enteros de jurisprudencia enorme, es muy difícil probar la organización criminal, sobre todo si son de carácter helicoidal o satélites, o por vía de satélites, ¿no? Es decir, aquellas en donde son grupos donde no tienen conexión entre sí, sino con el núcleo se encuentra normalmente en otro país. Así funcionan, por ejemplo, las organizaciones nigerianas, y lo más que llegamos es a desarticular uno de los grupúsculos que no pueden, a través de él no puede seguir el hilo, o como las mafias fundamentalmente chinas, perdón, el crimen organizado chino es más bien de carácter piramidal, pero vamos, las organizaciones rumanas en donde existe son verdadera mafia de la cosa nostra, es decir, el silencio más sepulcral, y bueno, pues habrá que acudir, o es bueno acudir a la tipificación de indicadores que normalmente, y según la experiencia, los franceses lo han hecho muy bien, son medios para poder coaccionar a sus víctimas. Y entre ellos, la coparticipación. Ya no hay la agravante, sí la hay, perdón, hay un subtipo agravado de organización criminal, pero hay un subtipo específico de haber participado más de 2 o 3 personas en la realización del hecho, cuando son 2 o más. Evidentemente, nos está resolviendo toda la problemática de probar las conexiones, las relaciones, la distribución de papeles, etcétera, etcétera, que nos exige la jurisprudencia en relación con el crimen organizado. Pero es que luego, ¿cómo en el siglo XXI se puede desconocer que uno de los mecanismos de captación más repugnantes que existen es a través de las redes sociales y del Internet? ¿Cómo eso no está o no se puede o no? Eso tiene que recogerlo el legislador. Es un mecanismo, claro, los franceses, una legislación moderna, inmediatamente han introducido como elemento a tener en consideración como agravatorio la utilización de redes sociales para la captación y la introducción en el mundo de la prostitución de nuestras jóvenes. Insisto, es fundamental. No existe el delito en Francia, ni la lógica, ni lo exige la Convención de 1950, la corrupción de menores para la prostitución. Eso es un tipo agravado de la común. Todos los mecanismos a través de los cuales todas las conductas típicas, hablemos con propiedad, propias de lo que constituye la corrupción de menores, tiene que ser también, y así lo hacen los franceses, supuestos o bien de proxenetismo propio, impropio, asimilado, etc. El ser menor, naturalmente, que implicaría una agravación, como ser persona con discapacidad o, en fin, cualquiera de las otras que a todos se nos ocurren. Os decía que lo más importante es que realiza, por lo tanto, una técnica legislativa, Ángeles, que no va, si se sigue, sí, que no va a provocar disfunciones. No tiene por qué,
Pero claro, para ello hay que tener las ideas claras. Queremos la correcta sistematización de tipos, que no se olvidaros ya de terminologías del siglo XX, que además se limiten al máximo el arbitrio judicial mediante la fijación concreta de los tipos, como han hecho los franceses, porque todos sabemos que cuando los operadores jurídicos interpretamos los preceptos, basta que nos den un concepto jurídico indeterminado, un concepto muy abierto, etcétera, para que lleguemos a no hacer lo que quiere la sociedad que se haga, excluyendo, por lo tanto, los tipos abiertos. Y tipificar, por favor, esto va a ser fundamental también en una materia que estamos trabajando ahora, que es sobre la explotación laboral, tipificar, elevar al carácter de delito lo que son indicadores de la existencia del delito. O por lo menos trasladar la prueba de la carga al que ha realizado la conducta y no a la víctima que lo sufre. También en el siglo XXI hay que plantearse la función del cliente. Yo no estoy diciendo que sea exactamente igual, ni mucho menos, pero por lo menos debatamos. Los franceses lo han hecho, con una menor pena, pero imponen determinadas circunstancias al cliente, habitual, al que de alguna manera está permanentemente sosteniendo la compra, pagando dinero por esta, a una mujer a un concreto, o cuando lo ha hecho con varias mujeres. O cuando se trata de menores, ahí naturalmente no hay bromas. Ahí es necesario que haya personas con discapacidad o personas que están en una situación de lesión, embarazo. Pero luego hay una cosa que para los que nos dedicamos a la investigación criminal y coordinamos, y que muchas veces la policía, Guardia Civil, Mossos, chanchas, incluso la policía foral no, la policía foral navarra no tiene especialistas, pero todas las policías tienen especialistas en trata de seres humanos y en delitos de explotación como delito final, estarían viéndolo con los ojos abiertos. Porque si lo introducimos, naturalmente como hay que introducirlo, como lo que debe ser todo el sistema alrededor, o como prioritario, que es la protección de la mujer que ha sido víctima de un delito, su recuperación. Eso es fundamental. Pues bien, como no se ha regulado, como han hecho en España, estamos tardando en regular rápidamente lo que se llama el desistimiento de la tentativa y el arrepentimiento, que favorece la recuperación o la desarticulación de algún grupo criminal. Porque hoy en día, enteraros, si existe alguna sentencia condenatoria en materia de explotación, es debido a dos factores. O porque se pasaron de la mano los explotadores en su violencia, fueron extraordinariamente groseros y además lo hicieron mal porque hubo la posibilidad de pruebas objetivas, o lo hicieron porque la víctima era una heroína, una verdadera heroína. Se jugaba la vida o la de un ser muy querido. Eso no puede ser. Es necesario establecer un procedimiento que se cumpla lo que quiere Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OSCE, la Unión Europea. Se investiguen los delitos de explotación sin revictimizar a la víctima, al margen de la víctima. Pero para ello, necesariamente, necesitas una tipificación penal que sea acorde y consecuente.